Bueno, ahora de la sesión 2, pues es diferente tema, son las mismas operaciones básicas, multiplicación, suma, restas y divisiones con números racionales o fraccionarios. Entonces, nos vuelve a poner en la misma situación de aprendizaje inicial, ¿sí? Donde, bueno, estas preguntas, como dijimos, son para reflexionar primero porque se resuelven más adelante en la página 23. Entonces, eh, esto, como decía, son preguntas realizadas por el docente, no están en el manual, entonces estas se resuelven en la clase, en donde decíamos, ¿puede un número ser representado de diferentes formas? Pues sí, en enteros, decimales, fracciones, porcentaje, etc. Entonces, escribe un ejemplo, ya decíamos que si un quinto, si hacemos la división 1 entre 5, nos da 0.2, que también puede ser representado como un porcentaje, un 20%. Ahora, muchos tienen en la duda y también se puede hacer lo contrario. Entonces, un quinto que representa que de un entero estamos dividiendo en 5 partes iguales, pero a la vez también podemos hacerla al revés. Si tuvieran 5 enteros, 5 o el 5 que es un número entero se puede representar también como fracción porque si ponemos 5 sobre 1, ¿sí? A ver, voy a ver si podemos poner el lapicito. Ok, pluma. Entonces, cualquier número entero, ¿sí? Llámese 5, 3, menos 7, etcétera, puede representarse también como fracción poniéndole, por ejemplo, 5 sobre 1. Y esto nos va a facilitar mucho en este tema de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números fraccionarios. Entonces, sumar y restar números enteros es fácil. Y se puede hacer, bueno, lo mismo con fracciones es igual. Si, bueno, si sumar y restar números es fácil, se puede hacer lo mismo con las fracciones. Pues en teoría sí, pero la diferencia va a ser cuando cambiamos de numerador, cuando tienen diferentes denominador, más bien, ¿no? Bueno, aquí ya sí son preguntas que pues uno tiene que responder, por eso tienen sus renglones en el manual y también acomodar esto, ¿no? Cómo en una fracción se coloca o dónde van colocados el numerador y el denominador y en una división. Entonces, eh, aquí se los digo, pero es el numerador va encima, el denominador va abajo, el numerador va dentro de la casita y el denominador va por fuera. Entonces, esas preguntas hay que resolverlas. Luego viene pues ya ahora sí el tema desarrollado en el manual donde se explica pues cuando se tiene el mismo denominador pues no hay problema, se hace directo la suma a la resta, ¿sí? Tal cual. Entonces lineal porque todos conservan las mismas partes iguales. Por ejemplo 5 o quintos y acá arriba 7 o séptimos, ¿no? Entonces estamos dividiendo enteros ya sea en cuartos, en séptimos o en quintos. Entonces ahí no hay problema. Por eso pues nos pide resolver las sumas y restas de los números fraccionarios. Entonces, un tercio y un tercio, dos tercios, a 5 octavos menos 2 octavos, 3 octavos. eh, y lo mismo acá, ¿no? 5 y 3 son 8 sextos. ¿Y cómo se simplifica eso? ¿Sí? Y lo mismo que de este lado, 5 séptimos menos 13 séptimos, ¿cuánto nos da? ¿Sí? Y cómo se simplifica en forma de enteros. Esos también son problemas para resolver. Eh, Luego continúa el tema, la lectura. Entonces, ¿qué pasa cuando pues tenemos denominadores diferentes? Pues aquí hay que empezar a usar los métodos cruzados, ¿no? O sea, métodos para que ambas partes o ambas fracciones representen las mismas cantidades, ¿sí? Como quizá vieron en clase, yo ponía el ejemplo de dos círculos en el que uno lo voy a dividir en terceras partes, ¿sí?
Y otro círculo lo voy a dividir en quintas partes. Entonces aquí el símbolo más o menos de Chrysler en quintas partes. Entonces, cuando tomamos 2 de estas y 4 de estas, al sumarlas, pues estamos viendo que va a ser un número más grande a un entero, pero menor a 2 enteros, porque en esos 2 enteros no va a haber una de estas partes ni una de estas partes. Entonces, cuando se resuelve por el método cruzado, ¿sí? Vamos a tener que son 22 quinceavos, que esto es igual a un entero y 7 quinceavos, ¿sí? La parte que le faltó serían 8 quinceavos para completar otros 15 quinceavos, ¿no? Entonces, la parte que no agregamos, pues fue de 8 quinceavos. Bueno, en el siguiente, pues es eso. Entonces, sí vamos a dejar el primero hecho, que es así como va el método cruzado. 1 por 5 se anotaron arriba y luego el 1 por el 2 se anota igual arriba y al final el 2 por el 5 se anotan abajo. Ahí está. Entonces, ya que hacemos estos cocientes, 5 por 1, 5 y 1 por 2, 2, entonces 5 menos 2 y abajo lleva un 10 porque 2 por 5 son 10. Y hacemos la operación que nos quedarían 3 décimos. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. 3 por 6 arriba, 2 por 5 arriba y 2 por 6 aquí. Y ya luego hay que resolver y simplificar, porque al final nos está diciendo que las respuestas son más de 2 enteros con una fracción, que probablemente si no están sextos, a lo mejor están tercios. Depende de qué número nos dé acá arriba. Entonces hay que resolver. Bueno, en la siguiente diapositiva, sumar restos de fraccionarios, pues ya sigue con con otro método, el método de mínimo común divisor, ¿sí? Entonces, mínimo común denominador. Aquí, pues, como explicábamos, era ir sacando con números primos los factores que descomponen esto hasta que se forme unos, todos bueno, hasta que tengamos puros unos, ¿sí? Y después, pues, es ir realizando estas operaciones que vamos a ver con el siguiente ejemplo. Entonces, sí, a pesar de que es un ejercicio, pues lo vamos a resolver. Como decíamos, empezamos con los factores que tenemos aquí, 2, 5 y 6, ¿sí? Y lo primero es que puedo buscar a qué números los podemos sacar mitad. Entonces, ¿a qué número le puedo sacar mitad? En este caso es al 2 y que me da como 1 y al 6 me queda como 3. Entonces, lo puedo dejar, bueno, le saco las mitades. Entonces, que ya quedó en 1 es lo que queremos. Entonces, ya podríamos en la siguiente bajar como 1, 1 y 1. Estos dos siguen quedando diferentes a 1, entonces hay que hacer más operaciones para seguirlos reduciendo. Entonces, al 5, como no le puedo sacar mitad, pues lo bajo tal cual, ¿sí? ¿Por qué no le puedo sacar mitad? Entonces, ¿qué número seguiría de los números primos? Ya no podemos sacar mitades, todos estos son impares. Entonces, ¿qué número seguiría de los números primos? Sería el 3. Entonces, al sacar tercera parte, veo que el 2 sigue conservándose como 1. El 5 no le puedo sacar la tercera parte, por eso lo bajo tal cual. Y al 6, sí le puedo sacar, bueno, más bien a este 3 le puedo sacar la tercera parte y queda como 1. Entonces, este 3 se convirtió en 1, ¿sí? Al sacarle la tercera parte y ya como queda con 1, pues era el objetivo. Ya nada más nos falta que el 5 sea 1. Entonces, por eso el siguiente número primo es el 5. Entonces, ahora sí, estos ya quedaban en 1, estos ya quedaban en 1, y ahora sí, el 5 entre 5 me da 1. Y es lo que queríamos que al final todos fueran 1. Entonces, de todos estos números, los factores son 2, 3 y 5. Estos son los que voy a anotar aquí abajo. 2 por 3 por 5, ¿sí? Que son 30. 2 por 3 por 5, 2 por 3 son 6, y por 5 son 30. Y este 30
va a ir multiplicando o va a irse poniendo aquí abajo igual. 30, 30, 30. Bueno, más bien arriba. 30, 30, 30. Y aquí abajo voy a poner el 2, el 5 y el 6. Entonces, 30 arriba entre 2 por 1, porque no lo puse, pero es por este 1 es este, ¿sí? Lo mismo acá, 30 arriba, el 5 abajo y un 1 afuera, ¿sí? Y lo mismo acá, 30 arriba, 6 abajo y un 1 afuera. Ahí está. Entonces, 30 entre 2 me darían 15, 30 entre 5 me darían 6 y 30 entre 6 me darían 5. Bueno, 30 entre 2 son 15, por este 1 invisible que no se puso, pues nos sigue dando 15. 30 entre 5 da 6, por este 1 invisible da 6 y 30 entre 6 dan 5, por este 1 siguen siendo 5. Entonces son los números que estarían arriba, 15, 6 y 5, y abajo sigue estando el 30. Y ya nada se resuelve. De hecho, esto está mal porque debería ser una resta. Bueno, no sé por qué está mal. Pero si son sumas, solo habría que checar que sea exactamente suma, ¿no? Entonces, serían 20, 26. 26 treintavos. ¿Sí? Sí estaba bien. 26 treintavos. Nada más que se redujo o se simplificó a 13 quinceavos, ¿no? Ya no podemos hacer más porque el 13, como les digo, es un número primo. Hay que entonces, cuando tenemos reducción o simplificación de fracciones, hay que llegar a números primos, lo mismo que acá. Números primos, llegamos a el que no es número primo, la unidad. Entonces, así se resuelve el siguiente, igual, lo mismo, nada más que aquí, como tip, pues habría que ir anotando los factores. Entonces, el 1, el 2 afuera y el 3 afuera. ¿Sí? Este y este 1. ¿Sí? Igual acá, el 2, el 3 y el 6. Vamos a hacer el mismo procedimiento, sacar los factores primos de acá. Por ejemplo, primero mitades, luego terceras partes, quintas partes. De hecho, quinta parte no, pero mitades, mitades, terceras. Y cuando multiplicamos estos factores, es el número que vamos a poner aquí, aquí y aquí y aquí abajo. Entonces es el mismo número. Cuando multiplicamos estos tres factores va a ser 1, 2, 3, 4 en 4 lugares y ya luego se resuelve hasta que la simplificación nos quedan 2 tercios. Bueno, luego sigue el tema en multiplicaciones y fracciones, en el que multiplicaciones ya sabemos es directo, 3 por 5, 15, 4 por 3, 12, y ya se simplifica. O cuando los tenemos así, que tenemos que considerar que esto está sobre 1, entonces se hace el 8 negativo por el 4, por el 5, perdón, 40, y el 1 por el 3, 3. Y ya no se conserva su signo. Entonces, así lo mismo, directo y directo. 3 por 3, 9, por 7, 63. Y 5 por 2, 10, por 4, 40. Entonces, esto es directo, así en derechito. Eso es en caso de multiplicación. Y en el caso de división, pues ahí existen los dos métodos. El método cruzado, ¿sí? En el que se multiplica por este y se anota arriba, por este y se anota abajo, o el método del sándwich, ¿no? En el que los extremos se ponen arriba, multiplicados, y los medios se ponen abajo, multiplicados, y lo mismo. Hay que hacer ya la multiplicación y queda estos números. Entonces, para eso pues tenemos todos estos ejercicios que hay que resolver. Entonces, como siempre, hay que considerar, por ejemplo, donde no tenemos, son enteros, hay que convertirlos a fraccionarios y hay que hacer esto, por ejemplo, directo. 5 por el 3 por el 1, arriba, con signo negativo, el 1 por el 1 y el 4, abajo. Y simplificar. Aquí, por ejemplo, entonces las multiplicaciones son directas, las multiplicaciones, por este 4, y aquí vamos a considerar que tiene un 1 invisible,
y estos por estos. Ajá. Y lo mismo, bueno, en fracciones, en divisiones, ¿no? Entonces, cuando tenemos 6 entre 1/8, entonces hay que considerar 6 sobre 1 entre 1/8, ¿cuánto nos da? 6 séptimos entre 9 sobre 1, ¿cuánto nos da? Porque se hace cruzado. Ya sabemos este por este y se anota arriba. Voy a cambiar de color, me parece. Y el 7 por el 9 y se coloca abajo. Entonces esa sería nuestra división. Lo mismo acá, aquí considerar sobre 1 en todos los que sean enteros. Aquí, por ejemplo, 4, estamos dividiendo, o 4, digamos 4 sobre 1, ¿sí? Entre 5 sobre 7. 5 sobre 7. Y ya se puede hacer el sándwich, 4 por el 7 arriba y el 1 por el 5 abajo. Bueno, entonces estos pues también se tienen que resolver de esa manera, usando los métodos indicados, y ya después pues uno regresa al trabajo del programa de amigos de Facebook. Entonces, al final, pues tenemos que ir sacando cocientes o fracciones del total de 64 amigos que tiene. Entonces, para eso decíamos que íbamos a considerar cuántos aumentaron de aquí a acá. Bueno, de la semana 0 a la primera semana, pues aumentaron 7. Entonces, en el primer caso, la primera fracción sería 7/64, ¿no? En la segunda hay que considerar cuántos aumentaron de acá a acá. Bueno, en un caso, por ejemplo, primero 8, de la semana 1 a la 2 aumentaron 8, de la 2 a la 3 aumentaron 6, de la 3 a la 4 aumentaron 4, ¿no? Entonces es ir poniendo esos como numeradores. Por ejemplo, el 7 primero, luego el 8, luego el 6, el 4, etc. Entonces, 7 sobre 64, 8 sobre 64 y como se simplifica, ¿no? Le vamos sacando mitad, mitad, mitad y al final nos queda 1/8. Y lo mismo acá, 4 entre 64, pues le vamos sacando mitad, mitad, pero aquí nos queda 1 sobre 16 y así con cada uno hasta completar esto. ¿Qué significa? Que si al final sumáramos todas estas fracciones, ¿sí? Como método de comprobación, que al final si sumáramos todo esto, pues nos debería dar 64 sobre 64, ¿no? Entonces un entero, son el 100% de los amigos que tiene José al final de la semana 12. Y ya al final, pues, son contestar algunas preguntas, ¿sí? Contestar preguntas y también resolver problemas en el que, bueno, aquí es un entero, 5 enteros, que ya sabemos que lo podemos considerar como 5 sobre 1. Luego le vamos a sumar el resultado de esta división, ¿sí? Entonces hay que sacar la división por el método del sándwich y le vamos a restar el resultado de esta multiplicación, que esta multiplicación, igual si la hacemos 3 sobre 1, lo hacemos directo, ¿sí? Esto va directo. Entonces, estos 3 números arriba, estos 3 números abajo, esa es la resta, ¿sí? Y luego aquí los medios, los extremos van arriba, los medios van abajo. Esa sería una suma. Y aquí 5 sobre 1. A 5 sobre 1 le vamos a sumar el resultado de la división y el resultado de la multiplicación de fracciones, para saber el gran resultado y simplificarlo lo más que pueda. Y el último ejercicio, pues tiene varias soluciones. Entonces, una de ellas es colocar, según la regla del sándwich, para que esto nos dé 12/35. Pues ya sabemos que el 12 solamente lo podemos hacer multiplicando el 3 por el 4 y el 35 el 5 por el 7. O el 7 por el 5 y el 4 por el 3 nos da 12.